Ejército denuncia escandaloso fraude en pensiones a la institución protagonizado por militares. El fiscal general de la Nación encargado, Jorge Fernando Perdomo, explica cómo operaba la red de corrupción al interior de la Unidad de Sanidad del Ejército Nacional. El presidente Santos dice que las FARC deben pedir perdón por el asesinato de los soldados en el Cauca. El fiscal Eduardo Montealegre dice que existe la posibilidad de un referendo para otorgar facultades especiales al presidente de la República frente al proceso de paz. Proceso de paz debe ser ágil pero sin afanes, dice carta de las FARC. Nicolás Rodríguez, alias Gavino, comandante del ELN, reveló que ya hay casi un 80% de acuerdo en la agenda con el gobierno para iniciar formalmente negociaciones de paz. ¿Qué opinan los colombianos de la evaluación de los maestros que enfrenta al gobierno y a FECODE? Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CNI. Maestros y trabajadores estatales anuncian nueva jornada de movilizaciones en toma de Bogotá programada para el próximo lunes. Rafael Pardo dice no a propuesta de Enrique Peñalosa para elegir mediante encuesta candidato único a la alcaldía de Bogotá. La desaceleración del consumo preocupa a la Junta Directiva del Banco de la República, que espera que se amortigüe con el dinamismo de la construcción. Al Real Madrid le tocó el más débil en semifinal de Liga de Campeones, Juventus. Barcelona enfrenta al más fuerte, Bayern. Guardiola contra su ex equipo. Fútbol de salón en Bielorrusia. Colombia golea a Bélgica 6-0. Un remanso de paz en medio de la agitada capital. El Jardín Botánico José Celestino Mutis se viste de luz para recibir a sus visitantes. Al final de la emisión, desde aquí los espero. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Advertencia de la Corte Suprema de Justicia a los sindicatos. 2. ¿Qué debe pasar cuando una cadeta en formación militar queda embarazada? 3. Enroque en el servicio diplomático. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Un escándalo de corrupción sacude a las fuerzas militares. El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, denunció la existencia de una red que ha venido estafando el sistema de salud de la institución y de la que hasta ahora en una primera fase se han capturado a 35 personas. Entre los implicados hay militares activos y retirados. El general Lasprilla explicó que en esta red que venía estafando el sector de la salud en el Ejército está involucrado un gran número de uniformados. Se presume que el desfalco sería de más de 15.000 millones de pesos. Esta red conformada por aproximadamente 35 personas, entre las cuales se encuentra 17 militares en servicio activo, 15 militares en uso de retiro y 2 especialistas externos, así como un civil al servicio de la fuerza. E indicó que estas personas venían realizando procedimientos ilegales para que miembros del Ejército obtuvieran pensiones de invalidez e incremento de las mismas. Cobraban ilegalmente pensiones de invalidez a las que no se tenía derecho por parte de algunos miembros del Ejército Nacional. Estas conductas ilícitas lesionaban de alguna manera los recursos de sanidad del Ejército, desmejorando el servicio del sistema de salud. Según la investigación del Ejército, esta red cobraba millonarias sumas por tramitar altas pensiones de invalidez. Las redes cobraban 20 millones de pesos por cada trámite para la obtención de certificados de altos índices de discapacidad que permitirían mayor reconocimiento de indemnizaciones y 40 millones de pesos por obtener altas pensiones. Por su parte, el ministro de Defensa señaló que la denuncia hace parte de la política de no tolerancia con la corrupción. En las últimas horas se han hecho efectivas 33 de las 35 órdenes de captura que se realizaron al menos en 7 ciudades del país. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo reveló detalles de la forma como funcionaba la red de uniformados que estaba estafando al mismo ejército. Desde Cartagena, el fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo entregó detalles sobre cómo operaba la red de corrupción al interior del Ejército Nacional. Se prestaban para falsificar las juntas médicas, los conceptos médicos, para manipular esas juntas médicas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decir que la persona tenía una enfermedad cuando no la tenía o que teniéndola era más grave de lo que era, y lo mismo se hacía con incapacidades, pues por supuesto de personas pertenecientes a las fuerzas militares que accedían a que fueran valoradas.
Se pudo establecer que estas redes cobraban hasta 20 millones de pesos por trámites de entrega ilegal de certificados. Y aparecían pensiones por los montos que no correspondían o indemnizaciones por los montos que no correspondían. Y además nos hemos dado cuenta que más o menos unas 200 personas pudieron ser quienes accedieron, quienes cayeron precisamente en este negocio ilegal. Los capturados serán judicializados por concierto para delinquir, falsedad en documento, fraude procesal y peculado. Además, se estiman otras capturas. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que lo menos que espera de la guerrilla de las FARC es que pidan perdón por la muerte de los 10 militares registrada en el departamento del Cauca. Durante la instalación del seminario sobre justicia transicional convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos reclamó de las FARC que pidan perdón al país por el ataque en el Cauca. Así como el Estado ha reconocido responsabilidades y pedido perdón, lo menos que esperaría de las FARC es que pidan perdón por lo ocurrido en el Cauca la semana pasada y por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que les son atribuibles. Santos agradeció la buena voluntad de los exmandatarios internacionales frente al proceso de paz. Nuestro querido Pepe Mojica, que dio una declaración en España diciendo que va para La Habana a ayudar con su credibilidad y su experiencia, presidente que fue guerrillero, vaya a La Habana y trate de buscar que aceleremos este proceso para terminarlo lo más pronto posible, y va a ir, y te agradezco mucho esos buenos oficios. El jefe de Estado recalcó que se busca una paz sin impunidad. El fiscal general Eduardo Montealegre, desde Nueva York, sostuvo que es posible un referendo para otorgar facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos frente al proceso de paz. El fiscal general Eduardo Montealegre, en entrevista con Blue Radio, aseguró que se están buscando facultades especiales para que el presidente Juan Manuel Santos pueda tomar decisiones frente al proceso de paz, e incluso habló de la pregunta que se le haría al pueblo en un eventual referendo. Se le preguntaría al pueblo si se otorga o no facultades al presidente de la República para que dentro de los límites consagrados en la Constitución y por la Corte Constitucional se le dan esas facultades para desarrollar el marco constitucional para la paz, y se otorga un término y se contesta sí o no, o la posibilidad también del voto en blanco. Aseguró que hay tiempo para convocar a un referendo y explicó cuáles serían las facultades extraordinarias del presidente de la República. Por ejemplo, determinar quién es máximo responsable, determinar cómo funcionarían las comisiones de la verdad, determinar cuáles serían los elementos y los presupuestos para adelantar los procesos penales. Agregó que el presidente tendría a su disposición las herramientas y las bases para desarrollar la justicia transicional. Una vez firmados los acuerdos, ya el presidente tendría, avalado por el pueblo, todas las herramientas jurídicas para poner en marcha inmediatamente el andamiaje del proceso de justicia. Las declaraciones las hizo desde los Estados Unidos. En una carta firmada por el secretariado de las FARC, el grupo guerrillero asegura que si bien el proceso de paz no puede hacerse con cronómetro en mano, sí se hace necesario avanzar rápidamente para llegar al final. En la misiva, el secretariado del grupo guerrillero reconoce que el ataque en Cauca, en el que murieron 11 militares, fue una tragedia que pudo evitarse, pero que pese a ello el proceso de paz hay que sacarlo al otro lado y rápido. Sin embargo, dicen que eso no significa que puede realizarse con un cronómetro en la mano. Las FARC dicen en la comunicación que durante el cese unilateral de fuego ellos mantienen su derecho a la legítima defensa, y ante esto escribieron textualmente que al que está quieto hay que dejarlo quieto. Además, señalan que es urgente aprobar la creación de la Comisión Histórica del Conflicto. Consideramos que es muy importante para la educación política, para la comprensión y la solución del conflicto, que se dé ese proceso de difusión, apropiación. Por ejemplo, ahí hablan de ir a los barrios, las regiones. Adicionalmente, le pidieron al jefe de Estado no ceder ante las presiones de la oposición y de los sectores políticos y le sugieren calma. La guerrilla del ELN afirmó que el tren de la paz va a arrancar pronto. Así lo advirtió el líder del grupo armado alias Gavino en una entrevista con la agencia Reuters. Para el comandante del ELN, Nicolás Rodríguez alias Gavino, el tren de la paz puede arrancar pronto, pero esto depende de cambios en el gobierno. Yo creo que el tren de la paz puede arrancar pronto, porque la manera como entendemos la paz no es solamente diálogos o acuerdos con la insurgencia. La paz, ha dicho la gente movilizada, son cambios.
El líder insurgente también afirmó que en este momento los encuentros con el Ejecutivo son regulares y falta muy poco para concretar el comienzo de las negociaciones de paz. Hay un 80% de acuerdos, queda un 20% que es lo que falta para establecer una mesa pública. Gavino fue contundente cuando se le preguntó si el Ejército de Liberación Nacional iría a la cárcel. Sería entonces absurdo pensar que fuéramos a pagar cárcel por reivindicar el derecho que tenemos a una salida política al conflicto. Desde enero del año pasado, el gobierno y la guerrilla del ELN trabajan en estas conversaciones preliminares para establecer un proceso de paz concreto. Los colombianos están mayoritariamente de acuerdo con la evaluación a los maestros, tema que hoy enfrenta el gobierno con FECODE, entidad que por tercer día consecutivo mantiene en paro al magisterio. El sondeo de la opinión de los colombianos lo hizo el Centro Nacional de Consultoría para CMI. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el Ministerio de Educación evalúe a los maestros? Total Nacional, de acuerdo 87%, en desacuerdo 13%. Bucaramanga es la ciudad con mayor respaldo, de acuerdo 92%, en desacuerdo 8%. Le sigue Medellín, de acuerdo 90%, en desacuerdo 10%. Y luego Barranquilla, de acuerdo 86%, en desacuerdo 14%. Bogotá, de acuerdo 85%, en desacuerdo 15%. Cali, de acuerdo 82%. En desacuerdo 18%. El tema que enfrenta el gobierno con FECODE ha suscitado un gran debate nacional. Estamos dispuestos a cambiar, a modificar la evaluación escrita por otro tipo de evaluaciones, pero lo que no puede pasar en Colombia, que está buscando la calidad, es quedarse sin evaluación. Nosotros sí queremos una evaluación diagnóstica formativa y no una evaluación punitiva. Por eso no estamos de acuerdo de que sea una evaluación por resultado, para medir, sino una evaluación diagnóstica que nos permita a nosotros mejorar nuestro proceso educativo y de enseñanza. Lo que hay que llegar a un acuerdo es concertar, sí, con las autoridades educativas y con los mismos maestros, un método de evaluación y, diría yo, un régimen transitorio para adecuar esa evaluación a un nuevo esquema para que verdaderamente la calidad sea la que obtenga el beneficio. Las evaluaciones no pueden seguir siendo mediciones y ratings y porcentajes, ¿no? Las evaluaciones tienen que tender a decirle a uno, mire, hay esto que está haciendo mal y tenemos que mejorar de esta forma eso que está haciendo mal. ¿Para qué? Para que su producto sea mejor. FECODE mantiene la orden de paro nacional mientras el Procurador General expidió una circular advirtiendo al gobierno y a los educadores que deben dar cumplimiento al calendario académico escolar. Pues los maestros y trabajadores estatales anunciaron una toma de Bogotá para el próximo lunes. La protesta tiene como fin exigir una respuesta positiva al pliego de peticiones en la mesa de negociación colectiva. La próxima semana comenzará con movilizaciones y protestas de maestros y estatales. Más de 20.000 empleados estatales y docentes marcharán sobre Bogotá para exigirle al gobierno nacional que responda favorablemente el pliego de peticiones de FECODE y el pliego nacional estatal. El gobierno distrital tomará una serie de medidas. Puesto de mando unificado arranca a partir de muy temprano el lunes en la mañana y nosotros como distrito garantizamos la legítima protesta, se lo hemos comunicado a FECODE, pero de manera ordenada. Las marchas saldrán del SENA de la Carrera 30 con 1 de Mayo, Parque Nacional, Avenida Boyacá con Autopista Sur y desde el sector de Los Héroes. El exministro Rafael Pardo le dijo no a la propuesta de Enrique Peñalosa para realizar una encuesta destinada a definir un candidato de unidad que compita contra Clara López y Pacho Santos en las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Para Rafael Pardo hacer una encuesta no tiene sentido político porque no convoca una verdadera unidad en torno a un solo candidato. Desde enero Peñalosa está diciendo eso, yo he hablado con él varias veces y le he dicho que ese no es el procedimiento, que busquemos un mecanismo en favor de la ciudad. Sin embargo, Peñalosa insistió en que llegar divididos a las elecciones sería entregar en bandeja de plata la alcaldía para un cuarto gobierno de izquierda. Los que creemos que a Bogotá no le ha ido bien con las administraciones de Samuel Moreno, Clara López y Gustavo Petro, que nos unamos en un equipo. Lo primero que plantearon era, no vamos a hacer una encuesta contra la izquierda. No, a eso yo no le jalo. Una encuesta de todos contra Clara López. A eso yo no le jalo. Yo le jalo es en favor. Por su parte, la candidata del Polo Democrático, Clara López, dijo que se trata de estrategias políticas para minimizar el trabajo que realizó durante los meses que estuvo al frente de la ciudad. Yo no me voy a meter ni me voy a enfrascar en guerras sucias de esa naturaleza. CMI pudo establecer que la próxima semana iniciaría la recolección de firmas para impulsar la candidatura de Enrique Peñalosa.
Ecopetrol confirmó el despido del vicepresidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Palma, por violar el habeas data de varios directivos de la petrolera al revelar y reproducir los comprobantes de nómina. Edwin Palma, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera, compartió por redes sociales unos desprendibles de pago de directivos de Ecopetrol, hecho que para la petrolera es motivo de despido. Un vicepresidente gana 60 millones, 3 veces de lo que se gana el presidente de la República. Hoy confirmaron su salida, según el movimiento sindical, de forma irregular. Eso es una forma ilegal de despido. Antes de que lo despidan en Ecopetrol, tienen que pedirle al juez de la República la autorización para su despido. Sin embargo, lo han hecho de manera ilegal. Palma había solicitado reconsiderar su despido, pero Ecopetrol no aceptó la petición. Se dispararon los hurtos en Bogotá. En lo corrido del año se han registrado 586 casos más que en el mismo periodo del año pasado. Además, las autoridades están en alerta por el aumento de la utilización de armas blancas para cometer los delitos. En lo corrido del año se han registrado 9.214 robos en Bogotá frente a 8.628 en el mismo periodo del año pasado. Esto significa que cada semana 560 personas son víctimas de este delito y cada mes la cifra alcanza a las 2.240. El sector más afectado es el que va de la calle Sexta hasta la calle 72 y de la Circunvalar a la carrera 17. Según el general Humberto Guatibonza, lo que más preocupa a los habitantes de la capital del país es el hurto callejero, principalmente de celulares. La preocupación mayor es el tema de los hurtos callejeros y los atracos callejeros. El uso de armas blancas también está disparado. En lo corrido del año la policía ha incautado 137.683, es decir, 1.207 cada día. Yo ya a la semana tengo 5 y 6 policías heridos a causa de la intolerancia. Sin embargo, el homicidio va en descenso. El año pasado cerró con una tasa de 17,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes y en la actualidad dicha cifra se encuentra en 16,2. Un grupo de trabajadores de la rama judicial impidió hoy el traslado a Bogotá del juez Abelardo Andrade. El togado fue capturado tras haber concedido la libertad al polémico exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez. Al mediodía, una multitud de jueces, amigos y familiares del juez Abelardo III Andrade, capturado como presunto responsable del delito de prevaricato, impidió que el togado fuera trasladado a Bogotá. Estamos indignados en la forma en que fuimos atropellados en la dignidad de la justicia por el operativo mediático y chaucero que realizó los agentes del CTI. De otra parte, el director del CTI dijo en Barranquilla que el llamado cartel de la libertad que se descubrió con la captura del juez Andrade incluye a otros altos funcionarios de los juzgados. No solamente jueces, también funcionarios que hacen parte de los juzgados, particulares y abogados. El juez Abelardo Andrade será escuchado en audiencia en el interior de la clínica. El ex senador Diez Maló, beneficiado en las últimas horas por una orden de libertad, dijo que es inocente y señaló que es víctima de un cartel de testigos de la Fiscalía. En una habitación de la clínica de la Costa, en donde permanece recluido desde hace 2 meses, el ex senador Diez Maló dijo que el fiscal 12 de Derechos Humanos de Bogotá, quien ordenó su captura el pasado 25 de febrero como presunto determinador del asesinato del alcalde de Santo Tomás, Nelson Mejía, ultrajó su defensa. El cartel de falsos testigos en el país no solamente me ha tocado a mí, sino que ya lo venía previendo. Rechazó la decisión de la Fiscalía de investigar al juez que le concedió la libertad. Así como le va a hacer una investigación al juez, ojalá le haga una investigación al fiscal 12 porque yo lo recusé al fiscal 12. Malov fue notificado esta tarde por el IMPEC de la orden de libertad. La Corte Constitucional advirtió que toda obra pública que se pretenda realizar en los 12 municipios que componen la llamada Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta debe ser consultada previamente con los pueblos indígenas. La orden fue impartida por la Corte en un fallo de tutela. El área en la que quedan restringidas la realización de obras o explotaciones comprende los municipios de Valledupar, Santa Marta, Vadillo, San Juan del Cesar, Fonseca, Taganga, Aracataca, Tucurinca, Ariguaní, Bosconia y Valencia de Jesús, ubicados en los departamentos de Cesar, Magdalena y Guajira. Los magistrados advirtieron que esa área debe ser considerada como zona especial por el significado sagrado que le otorgan las comunidades Cogi, Arhuaco, Huigua y Cancuamo, quienes a pesar de no habitar allí mantienen lazos espirituales. La desaceleración del consumo y la caída de las exportaciones e importaciones preocupan al Banco de la República. Así lo advirtieron el gerente del emisor José Darío Uribe y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.
La junta directiva del emisor decidió dejar inalterada la tasa de interés de referencia en 4,5%. Uno de los puntos que se evaluaron fue la desaceleración del consumo, producto de la caída del ingreso nacional. La economía colombiana se está ajustando a las nuevas condiciones externas. Las cifras disponibles sugieren una desaceleración del consumo y la inversión en algunos sectores. Esto es coherente con la caída en el ingreso nacional y los menores incentivos a invertir en los sectores productores de recursos naturales. La Junta del emisor espera que la desaceleración del consumo sea amortiguada con el mercado laboral y el dinamismo del sector de la construcción. Asimismo, la Junta evaluó el comportamiento de los bienes que exporta e importa Colombia. Sugiere que parte de la caída acumulada de los términos de intercambio del país será de naturaleza permanente. Entre tanto, el ministro de Hacienda señaló que si bien el consumo ha caído, no se puede perder la confianza sin dejar de ser prudentes. El ajuste que se ha hecho en la economía colombiana ha sido sumamente ordenado y fluido. En cuanto al comportamiento de la industria, el emisor espera que la recuperación se dé en los próximos meses. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sostuvo que el sector recuperará 200.000 hectáreas para garantizar la seguridad alimentaria del país. Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria del país, el Gobierno Nacional busca la recuperación de al menos 200.000 hectáreas de tierras que eran improductivas. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, de este monto, 64.000 pertenecen a cultivos de arroz. Esperamos una recuperación muy importante de hectáreas. Ojalá demos esa sorpresa y ojalá sean más de 200.000 hectáreas. Yo creo que vamos a cumplir una meta muy importante de reversión de ese péndulo que iba cada vez a menos hectáreas sembradas. La meta del cuatrenio es recuperar 1 millón de hectáreas que entrarán a ser parte de la producción nacional con el apoyo de nuevos recursos. Si este año logramos recuperar esas hectáreas adicionales de arroz, más lo que se va a recuperar de siembra de papa, que estuvo muy mal en el 2014, tiene mucha promesa de ser muy grande. El ministro explicó que la transformación del campo ya está en marcha. Por su parte, el sector industrial señaló que el contrabando viene en aumento y proviene en su mayoría de países con los que se han firmado tratados de libre comercio. De acuerdo con la industria del calzado y la marroquinería, un 38% de los productos que ingresan al país entran por debajo del precio de referencia. Los índices de contrabando aumentaron en especial de países como México, Ecuador y Estados Unidos, donde hay acuerdo comercial. Entraron a Colombia más de 700.000 pares de calzado en 300 días. Con precios inferiores a menos del 20%. Un 20% de las mercancías incluso es inferior a $1. El dirigente hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se revise el tema en el marco de la ley anticontrabando, la cual se tramita en el Congreso de la República. Cabe convocar las comisiones de administración de los tratados y llevar a cabo, como ya lo han iniciado, investigaciones de por qué esa situación se está dando. Cabe recordar que el contrabando moviliza $6.000 millones anuales. Estados Unidos puso bajo vigilancia 700 locales comerciales en Miami, desde donde se despacha la mercancía que se comercia en los llamados San Andresitos colombianos. La medida hace parte de una operación de rastreo de lavado de activos. La justicia estadounidense emitió una orden de focalización geográfica con la que se mantendrán vigilados 700 establecimientos ubicados en Miami, de donde sale la mercancía que se vende en algunos locales del centro comercial Unilago de Bogotá y de los llamados San Andresitos de varias ciudades colombianas. Las transacciones de estos lugares se mantendrán bajo estricto escrutinio mientras que las fuerzas del orden buscan evidencias de lavado de dinero mediante el comercio. Con la orden, que entrará en vigor el próximo 28 de abril, los locales vigilados deberán justificar ventas hechas a Colombia a partir de los $3.000 e identificar a los comerciantes colombianos con los que negocien. Quienes incumplan los requerimientos tendrán sanciones penales e incluso podrían ir a la cárcel. La orden fue solicitada por el Servicio de Inmigración y Aduanas y la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, que adelanta una operación de rastreo del lavado de capitales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,23% a 1.374 puntos. La acción más valorizada en la jornada fue Pacific Rubiales, al subir 4% a 7.800 pesos. La acción que más cayó fue la del Banco Popular, con una desvalorización de 13,98% a 400 pesos. La acción más transada fue la del Grupo Bancolombia, al movilizar 20.508 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.461 pesos con 17 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.370 y la venden en 2.410 pesos.
Un euro cuesta 2.664 pesos con 86 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 42 centavos. El azúcar se transó en 13,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 15 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.060 pesos. Semifinales de ensueño en la Champions League. Ya volvemos. Con observaciones astronómicas, caminatas nocturnas por sus senderos y una iluminación en su espectacular cascada, el Jardín Botánico de Bogotá le da la bienvenida a sus visitantes. Después de comerciales, desde aquí los espero. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis, un espacio público que se reinventa, buscando cautivar a sus visitantes con actividades nocturnas. Cae la noche en el Jardín Botánico José Celestino Mutis en Bogotá. Con el sol se va el calor y el frío comienza su reinado. Entre plantas, árboles, animales y agua, se comienza a disfrutar de este oasis en medio de la selva de cemento capitalina. El último viernes de cada mes, el Jardín Botánico de Bogotá abre sus puertas hasta las 9 de la noche para invitar a los capitalinos a vivirlo de una manera diferente, con actividades nocturnas como proyección de documentales en La Maloca, un planetario portátil para la observación de los astros y un montaje de luces que se funde con la naturaleza para brindar un espectáculo sublime. 80 bailarines profesionales hacen parte de un espectáculo llegado de la sucursal del cielo a la capital. Ellos son Ensálzate. Caribe, Colombia y Salsa. Así se llama el espectáculo que trae la compañía Ensálzate a la capital. Un show en el que los artistas del baile hacen un recorrido musical desde el mambo y son cubano, pasando por cumbias y bambucos, hasta la salsa estilo caleño, que se caracteriza por su rapidez, coreografías y acrobacias. Es un colectivo que integra 6 compañías artísticas. En Cali tenemos a Nueva Juventud, a Pioneros del Ritmo, Salsa Viva, Tango Vivo y nuestra orquesta Sounari. En Bogotá tenemos una compañía invitada, bogotana, que es Esfera Latina. Luces, vestuarios coloridos, sensualidad, tocados y una destreza que invita al baile. Embajadores de Colombia ante el mundo que buscan enamorar a los capitalinos. Un espectáculo que busca convertirse en un show de ciudad en la capital, cada 2 meses al mejor estilo cabaret. Por fin se conocen las primeras declaraciones de Bruce Jenner luego de su cambio de sexo. El medallista olímpico habló de cómo ha sido su proceso para convertirse en mujer. What are we going to give him? And God looks down and chuckles a little bit and goes, hey, let's give him the soul of a female and let's see how he deals with that. Esta es la confirmación del actual estado de Bruce Jenner. El campeón olímpico abrió su corazón y dejó ver que Dios le había dado una oportunidad y la suya era pelear por su género. Luego de muchas especulaciones revela este secreto con el que peleaba y que por fin le gritó al mundo. I hope I'm going to be okay. I feel like I'm going to be okay. 2015 is going to be quite a ride. Quite a ride. Y así, se abre un camino para este personaje que se convierte en el primer hombre famoso en transformarse en mujer. Cuando se asoman las canas en nuestra cabellera, muchas mujeres optan por el tinte. Sin embargo, matizarlas, resaltarlas o esconderlas con métodos menos dañinos pueden ser opciones para mantener la salud del pelo y sentirnos cómodas con nuestra apariencia. Si las canas le molestan, hay opciones diferentes a los tintes y las decoloraciones que pueden ayudar a que su cabello luzca sin visos grisáceos. Tenemos un tipo de coloración que es sin amonia y se le aplica a las canas, actúa directamente sobre la cana, no te afecta tu base natural. Y lo que hace es que las camufla y le da una pigmentación dorada. También hay algunos métodos que, aunque se desvanecen cuando se lava el pelo con shampoo, permiten cubrir la raíz temporalmente hasta la próxima tintura. Son un tipo de tiza que se moja y se pone entre champú y champú. Y también existe otro tipo que es como una pestañina que se pone en la raicita. Es importante asesorarse para determinar el porcentaje de canas y el tratamiento a seguir según su presupuesto y gustos. Hoy me despido desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis en el occidente de la capital, disfrutando de una noche de viernes atípica, rodeada de naturaleza. Que pasen un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Advertencia de la Corte Suprema de Justicia a los sindicatos. 2.
¿Qué debe pasar cuando una cadete en formación militar queda embarazada? 3. Enroque en el servicio diplomático. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. En estos días en que soplan vientos de paro y protestas laborales, resulta interesante una sentencia que acaba de dictar la Corte Suprema de Justicia que advierte a los sindicatos que convocar a una huelga intimidando a los trabajadores para que la apoyen es un acto ilegal y en contravía de sus derechos. Con ese argumento declaró ilegal una huelga promovida por el Sindicato de Trabajadores de las Industrias Minera, Petroquímica, Combustible y Energética, Sintra Mienergética, a la que están afiliados los trabajadores de la multinacional Drummond. Los huelguistas bloquearon las minas y el puerto durante 1 mes y 9 días, luego de levantarse de las mesas de negociación con la empresa cuando se discutía un pliego de peticiones del sindicato. Después de escuchar testimonios de trabajadores y directivos, la Corte concluyó que muchos trabajadores votaron la huelga intimidados por el sindicato. Este tipo de actuaciones lesionan la dignidad e integridad de trabajadores y su libertad de expresión. Pero lo que es peor, va en contravía del principio democrático que debe regir en las asociaciones sindicales, concluye la Corte en su fallo. 2. ¿Qué debe ocurrir cuando una mujer cadete en plena formación militar queda en embarazo? Pues los mandos la retiraron y provocaron que la Corte Suprema les diera tirón de orejas por actitudes discriminatorias contra la mujer. La Corte llama la atención de los mandos de la Armada por incurrir en un acto discriminatorio y arbitrario al retirar de la Escuela Naval Almirante Padilla a una cadete que quedó en embarazo. El fallo ordena a la Armada permitir que la cadete termine sus estudios y obtenga su grado como teniente de corbeta luego de que cumpla su licencia de maternidad. Los mandos explicaron que la medida buscaba protegerlos a ella y al bebé del entorno militar, que resultaba hostil para madre y bebé. Ella apeló la decisión y en un derecho de petición pidió reversar su salida debido a que su retiro implicaba quedar sin los servicios de salud. La Corte concluyó que se pusieron en riesgo la integridad de la mujer y la de su bebé y ordenó su inmediato reintegro. 3. Enroque en el servicio diplomático. Siguen cambios a cuentagotas en el servicio exterior. La exministra de Salud, Beatriz Londoño, actual embajadora de Colombia en Suiza, deja el cargo, pero no cambia de país. Será designada nueva embajadora ante la Misión Permanente de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. La embajadora Londoño, que actualmente reside en Berna, trasladará su despacho unos 172 kilómetros al sur de Suiza para asumir su nuevo cargo en Ginebra. También habrá una depuración en algunos consulados honorarios. Se suprimirán 3 consulados, los de Gijón en España, el de Iquitos en Perú y el de Mersin en Turquía. Unos que llegan, otros que se van. Hasta el lunes, que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta de Amiga. Pensé que fuera a ser una adicción, pero es que tú mirándome y yo volviéndome loca y yo besándote, quiero quitarte la ropa y tú mirándome y yo volviéndome loca y yo tocándote cuando estamos y yo. El general Rodolfo Palomino explicó esta noche los motivos que tuvo en cuenta la institución para la salida de 31 oficiales de la policía. Según Palomino, los uniformados solicitaron su retiro de manera voluntaria. Advirtió que este tipo de procedimiento es normal dentro de la institución y no está relacionado con casos de corrupción. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.